Muchas gracias. Me lo voy a alejar porque suelo hablar fuerte. Gracias a la Municipalidad por la invitación, al equipo que está trabajando, como decía Eugenia, a ustedes por estar acá y nos vamos a tomar un rato para conversar y después, si nos queda un ratito antes de que se haga la hora, si hay consultas y demás, lo vamos a compartir. En primer lugar, esto de desarrollo territorial, educación e innovación, me toca empezar a mí, como decía... Ahí está. Para quienes no conocen dónde queda Rafaela, está dentro de la provincia de Santa Fe, es la capital del departamento Castellanos, y bueno, ahí también hay una referencia con el continente americano, ¿sí? Primero contarles de Rafaela, que es una ciudad de 109.000 habitantes, debe ser el tamaño de algún barrio de Córdoba seguramente, aunque es la tercera ciudad de la provincia de Santa Fe. Su actividad es fuertemente agrícola-ganadera, pero sobre todo industrial. Hay 540 industrias, que para una ciudad de 100.000 habitantes es un montón. Tiene un fuerte tejido de organizaciones de la sociedad civil, casi 300. Y estos no son datos azarosos. Nosotros construimos información en el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local. Tenemos un censo industrial que nos dijo que tenemos 540 industrias, un mapeo de organizaciones de la sociedad civil que hacemos cada 3 años, que nos dijo que tenemos 294 organizaciones de la sociedad civil, 81 establecimientos educativos con más de 30.000 estudiantes en todos los niveles y un sistema científico-tecnológico con 5 universidades, 2 públicas, la Universidad Nacional de Rafaela y la Universidad Tecnológica, 3 privadas y sedes del INTA, el INTI y 2 institutos del CONICET en la ciudad. Esto es para enmarcar un poco, porque Rafaela es una ciudad, yo que estudié desarrollo territorial en Villa María, ya se habrán dado cuenta que sigo siendo cordobés por la tonada, soy de Belleville, aunque hace 5 años vivo en Rafaela. Y nosotros en desarrollo estudiamos mucho el caso de Rafaela como un caso de desarrollo económico exitoso en Argentina, pero hoy no vamos a hablar de desarrollo económico. Hoy la idea es reflexionar un ratito, en mi caso, y acá me voy a prender el cronómetro porque me gusta hacer bien con los tiempos, sobre desarrollo territorial, educación e innovación social. Lo primero que tenemos para decirles es esta frase que tiene Pablo Costamaña, que es un rafaelino, un referente académico de temas de desarrollo territorial, es que nos saca la pelota del desarrollo económico y nos dice esto de que una sociedad desarrollada no es aquella que no tiene problemas, sino la que puede construir soluciones colectivas a los retos o problemas a los cuales se enfrenta ese territorio, ¿no? Y acá uno muchas veces cuando imagina un país o una región desarrollada piensa en desarrollo económico, en edificios, en una economía vibrante, pero no es solo eso, es mucho más que eso y es sobre todo esto que dice Pablo, poder resolver los problemas a los que nos vamos enfrentando. Esto de resolver los problemas tiene que ver con la construcción de capacidades en los territorios, en las ciudades, en las regiones en los que trabajamos. Y ahí tomamos esta definición de capacidades como la habilidad de los individuos, pero sobre todo grupos, instituciones, sistemas, para identificar, formular y resolver los problemas a los que se enfrentan, para desarrollar e implementar distintas estrategias y acciones que den respuesta a las necesidades sentidas del territorio y a las responsabilidades que conlleva el desarrollo sostenible en esta época. Por eso nosotros en el Instituto Praxis, que es un instituto de la Facultad Regional Rafaela de la UTN, que lo coordina Pablo Costamaña, que era la referencia que les hacía recién, desde el Instituto Praxis nosotros con otros académicos de Iberoamérica trabajamos en lo que se le llama el enfoque pedagógico para el desarrollo territorial. Y ahí es donde viene el link de por qué hablar de desarrollo territorial en un Congreso Municipal de Educación. Nosotros a la mirada tradicional del desarrollo territorial le sumamos la mirada freiriana de la pedagogía crítica, le incorporamos en esto de cómo hacer esa construcción de capacidades y recuperamos esa mirada latinoamericana que nos trae que el conocimiento es algo colectivo, que hay que reconocer los saberes de los actores que están en el territorio, en los barrios, que hay que incorporar la mirada contextual, no solo del territorio, sino del contexto sociohistórico que estamos viviendo, y sobre todo la mirada de que el desarrollo es un proceso, no es una meta, un fin a donde tenemos que llegar, sino que es parte de ese proceso que decíamos recién de construcción de capacidades y de resolución de problemáticas territoriales. Por ende, la formación, estamos muy convencidos, y ustedes los deben vivir en el día a día en su trabajo,
de que transforma con un doble vínculo cuando hablamos de que esa formación se vincula con las realidades locales, se vincula la teoría con la práctica. De hecho, recién veíamos en un cartel acá en la Academia de Ciencias que hablaba de teoría y de praxis y de práctica. Por ende, para nosotros, en el desarrollo territorial hay un gran desafío de formar a los agentes que trabajan en procesos de desarrollo territorial. Y es una mirada político-ideológica, ¿no? La formación, la educación como transformadora, como generación de acciones de cambio en los territorios. Para eso, en ese cómo, nosotros creemos que hay que afrontar los desafíos y los conflictos a través del diálogo. Y qué mejor que decirlo en estas épocas en donde el diálogo democrático está bastante roto y es necesario reconstruirlo para darle y recuperar ese espíritu que arrancó allá en los 80 en la recuperación de la democracia y poner a la democracia, en este caso en el diálogo entre los actores para poder construir las alternativas que queremos vivir en nuestro territorio. Y recuperamos obviamente de Pablo Freire el concepto de praxis, acción, reflexión, acción. O sea, hacemos una política educativa, social, económica, cultural, la que sea, tenemos que sentarnos, parar la pelota, ver qué aprendimos, qué nos sirve, qué no nos sirve, modificarla y volver a la acción. Y eso no hacerlo solos, hacerlo como decíamos antes, con distintos actores y organizaciones del territorio. Por ende, como sintetizando qué es el enfoque pedagógico para el desarrollo territorial, me atrevo a leer la definición de estos tres compañeros, Pablo, Leonora y Sergio, que dicen: es una forma de entender y actuar en la construcción de procesos de aprendizaje para el cambio en el territorio de una forma coherente con una construcción social y política. Supone, por ende, comprender la vinculación teoría-práctica que decíamos recién, el reconocimiento del otro, la otra, sus saberes, sus prácticas, sus experiencias. Esto es lo que hablaba Freire de la educación no bancaria, en este caso de la formación de los agentes del territorio de esta misma manera, vinculándonos a través del diálogo y la resolución de conflictos, promoviendo instancias democráticas. Nosotros creemos que esta es una manera de construir desarrollo territorial, valga la redundancia, en los territorios, y por ende lo planteamos que el enfoque pedagógico para el desarrollo territorial es una innovación social, porque entendemos a las innovaciones sociales como un cambio en las interacciones, una nueva manera de vincularnos, de aprender, de cooperar, de articular en los territorios entre los distintos actores para generar esa construcción de capacidad y esa mejora en el bienestar de la gente. Esto que parece como muy teórico, y dicen, si Mauricio me va a hablar de esto durante 40 minutos, ya me voy trayendo una almohada. La idea, y para ser coherente con nuestro discurso, ¿no?, nuestra teoría y nuestra práctica, yo lo que quería hacer, y de hecho lo que le propuse cuando nos invitó a la gente del Congreso, era traer dos experiencias que tienen que ver con este enfoque pedagógico para el desarrollo territorial. Una primera experiencia que nos va a contar Denise Enclusen es una cátedra dentro de una licenciatura en educación que tiene una cátedra que se llama Educación, Desarrollo Local y Territorial. ¿Sí? Cuando se constituyó esta carrera, que se crea en el 2017, ya le incorporan una materia que tiene que ver con el desarrollo territorial, y es una carrera que es un trayecto complementario que hacen todos quienes pasaron por algún profesorado, en 2 años más y tienen la licenciatura. Y por otro lado, Denise ya va a presentar, y por otro lado la trajimos a la secretaria de Educación de la Municipalidad de Rafaela para que cuente. Por ahí la diferencia con Córdoba es que nosotros tenemos muy poquitas instituciones de educación propia que dependan de la Secretaría, pero sí para que cuente cómo distintos programas de los distintos niveles territoriales se entrecruzan con una mirada muy particular para que la educación esté en el centro de la escena de la política de la ciudad. Sin más, para no aburrirlas y aburrirlos con la teoría, vamos a la práctica. Y ahí le paso la pelota a Denise para que cuente la experiencia, esto de trabajar con futuros licenciados, ya profes, maestros y demás, en educación y desarrollo territorial. Gracias, Denise, por estar. Bueno, hola a todos y a todas. La verdad que es un placer estar en este espacio, en la Academia de Ciencias. Y bueno, antes de todo y de comenzar, también agradecer la invitación y agradecer a quienes están acá.
Como decía Mauricio, somos compañeros de cátedra, eso no lo mencionó o no recuerdo, en una cátedra que se llama Educación, Desarrollo Local y Territorial de la Licenciatura en Educación de la Universidad Nacional de Rafaela. La Universidad Nacional de Rafaela es una universidad nacional bastante reciente que se ubica en Rafaela. Es la tercera universidad nacional de la provincia, luego de la Nacional del Litoral y la Nacional de Rosario. Y tiene la particularidad, se crea en el 2014, pero las primeras carreras datan, digamos, comienzan en el 2016, y tiene la particularidad que en su proyecto inicial, en los ejes que sientan a la universidad, aparecen algunos ejes como la innovación, la competitividad, el desarrollo ligado al territorio, así también como el vínculo y la articulación con la comunidad. En ese sentido es que en una licenciatura en educación aparece entre las cátedras o entre las materias, una materia que se llama Educación, Desarrollo Local y Territorial, que es un poco la propuesta que hacía Mauricio cuando nos invitó, era compartir la experiencia de esa cátedra. Una particularidad que también mencionó Mauricio recién es que la licenciatura en educación de esta universidad se compone, es un ciclo complementario y por tanto nuestros estudiantes son en su mayoría estudiantes docentes, son personas que ya tienen un trayecto formativo previo que corresponde a un profesorado de distintos tipos, de nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, incluso algunas tecnicaturas. Entonces, ya de por sí, digo, tiene la particularidad de cómo se compone el estudiantado, que la mayoría todos y todas tienen títulos previos, por lo que nos pone en otra situación y en otros diálogos entre docentes y estudiantes docentes, y al mismo tiempo, digo, la particularidad de que la mayoría de quienes están haciendo esta licenciatura ya vienen trabajando en la docencia. En ese sentido, en el 2018 iniciamos el dictado de la Cátedra de Educación, Desarrollo Local y Territorial y nos encontrábamos con este desafío, con algunos contenidos que articulaban el desarrollo territorial y educación y con esta particularidad del cuerpo docente. Entonces, la primera pregunta que nos hacíamos o que nos proponíamos como cátedra era, bueno, ¿de qué manera articular la relación entre el enfoque del desarrollo territorial y la educación, y de qué manera pensar este vínculo, ¿no? Que no encontrábamos de alguna manera muchos antecedentes, o por lo menos nos costaba pensarlo en términos de contenido y de propuesta pedagógica. Partimos del supuesto teórico, pero también político de la cátedra, de que la formación de educadores y educadoras se debe dar a través de una práctica reflexiva. Y en ese sentido empezamos a articular esto que proponía Mauricio al comienzo, el enfoque del desarrollo territorial y la pedagogía crítica. Esos son como los dos pilares que sustentan un poco en la cátedra. Entendemos que el territorio no puede ser visto como un mero destinatario, sino como un espacio donde se aprende, se investiga, se construye con otros actores y donde las iniciativas llevadas a cabo junto con la comunidad son para estudiantes y docentes también una forma de aprender e investigar. Luego de 5 años de dictado de la materia, un poco la propuesta en este conversatorio es compartir algunas reflexiones que venimos sosteniendo desde la cátedra, que venimos sosteniendo entre nosotros como los docentes de las cátedras, como los docentes responsables de la cátedra, pero también en conjunto con nuestros estudiantes. Una de las particularidades que tiene que propusimos, digamos, bueno, voy en este orden, estoy un poco desordenada hoy, pero voy acá. Bueno, algunas reflexiones que emergían del análisis de la cátedra era, por un lado, el aula como un espacio de encuentro entre estudiantes docentes, entre docentes y el territorio. En primer lugar, identificamos la distancia con que se presenta el concepto y el enfoque del desarrollo territorial para quienes se enmarcan dentro del campo educativo. Nos sucedía que cuando proponíamos la idea de desarrollo territorial, muchos de los y las estudiantes docentes que asistían a nuestras clases no
no conocían el concepto, no conocían de dónde venía, quizás encontrábamos algunas referencias en quienes venían con profesorados de geografía o asociaban a esta idea de desarrollo, como mencionaba Mauricio, a lo económico. Entonces, en ese sentido, bueno, ¿cómo pensar o cómo proponer a educadores y educadoras en una licenciatura en educación qué es el desarrollo territorial? Y ahí, para trabajar sobre ello, retomamos los aportes de la pedagogía crítica y realizamos un primer desplazamiento, ¿no?, que consistió en desplegar una serie de estrategias pedagógicas para construir el aula en un espacio de diálogo y de articulación con los diferentes actores del territorio. En ese sentido, comenzamos en cada clase a invitar a actores del territorio de Rafaela y la región a que compartieran alguna experiencia de desarrollo territorial. El aula se convirtió en un espacio de diálogo, no solo de enseñanza o de compartir contenidos en términos curriculares, sino también el aula como un espacio de diálogo, en donde venían actores del territorio a compartir experiencias vinculadas al desarrollo territorial. Durante las diferentes clases nos encontramos con una mirada por parte de los y las estudiantes docentes, los nombro así porque la mayoría son estudiantes y son docentes, de la educación muy anclada al espacio institucional y específicamente al aula, ¿no? Muchos de nuestros, de los y las estudiantes docentes que asistían y que asisten, asocian o piensan a la educación en términos de las instituciones educativas donde están, pero muy ancladas al aula, ¿no? En ese sentido, digo, empezar a traer experiencias de actores del territorio, bueno, nos permitió realizar un primer desplazamiento, que quienes estaban cursando esta materia se comiencen a pensar también como parte de ese territorio y no solo como docentes adentro de un aula, ¿no? Como docentes anclados en un territorio como actores, partes de instituciones y al mismo tiempo como esas instituciones educativas parte de un territorio más grande. Entonces, en primer lugar, esta primera estrategia que consistió en generar el aula en un espacio de diálogo, invitando a actores del territorio, bueno, nos permitió que los propios docentes, los propios estudiantes, reflexionen como, bueno, nosotros también somos parte de este territorio. Y ahí se produce un segundo desplazamiento que tiene que ver con esto, con pensar a la institución educativa como un actor más del territorio, incluso pensar a la universidad como un actor del territorio. Y ahí emergieron algunas preguntas que tenían que ver con, bueno, a quiénes enseñamos, qué enseñamos y cómo la educación puede aportar al desarrollo de personas capaces de transformar los territorios. Esto que decía el Mauri anteriormente, que una de las apuestas fuertes del desarrollo territorial es generar capacidades para que las personas, los actores del territorio puedan transformar esa realidad. Bueno, desde ese lugar, cómo la educación puede aportar al desarrollo de personas capaces de transformar los territorios, cómo desde las aulas, era una de las preguntas que atravesaba cotidianamente las clases, podemos formar personas capaces de transformar las realidades que habitan, ¿no? Y cómo la escuela, porque la mayoría de los y las estudiantes formaban parte de instituciones educativas como la escuela, bueno, era un actor importante en esa transformación. La segunda estrategia, que vino muy ligada a esto de pensar el aula como un espacio de diálogo, a pensar la escuela como una institución más del territorio capaz de transformar, y que vino muy ligada a pensar, bueno, de qué manera la educación puede aportar al desarrollo de personas capaces de transformar los territorios, tiene que ver con proponer, o al menos lo que hicimos es proponer una propuesta pedagógica y metodológica de proyectos de aprendizaje-servicio. Esto, en principio, fue, bueno, una estrategia que comenzamos desde el inicio y que a lo largo de los años fue adquiriendo mayor protagonismo en nuestra clase. Fue una apuesta también que hicimos desde la cátedra, bueno, desde qué manera todos estos contenidos que estamos dando, esta articulación entre educación y desarrollo territorial, esta propuesta de pensar el aula como un espacio de diálogo, esta apuesta de pensar
a las instituciones educativas como parte del territorio, bueno, cómo se puede materializar en una propuesta también curricular, ¿no? Y ahí es que traemos a los proyectos de aprendizaje-servicio, como una metodología que articula una propuesta educativa con el desarrollo de los territorios. Los proyectos de aprendizaje-servicio es una propuesta metodológica y pedagógica que propone aprender a partir de la experiencia, ¿no? Es una propuesta que propone elaborar un proyecto, si se quiere, de articulación y de intervención para transformar la realidad o para transformar alguna problemática. Siempre en términos micros, por supuesto que no vamos a cambiar el mundo a partir de un proyecto de aprendizaje en servicio, pero sí quizás es en esto que mencionaba antes el Mauri, de pensar una práctica transformadora. Bueno, los proyectos de aprendizaje en servicio tienen un poco de esto, de poder identificar, de poder construir cuáles son las problemáticas que atraviesan los territorios, en este caso a las instituciones educativas, al barrio donde están esas instituciones educativas, y bueno, y a partir de llevar a cabo este proyecto, bueno, generar cierta práctica transformadora. Lo que pone en juego estos proyectos de aprendizaje-servicio es que al mismo tiempo que se llevan a cabo, bueno, se aprende, si se quiere, contenido, y aprende con H, contenido curricular a partir de la experiencia, ¿no? Cuando propusimos esto en la cátedra, en términos de la parte práctica, en las universidades en general hay como una fuerte división entre lo que es la teoría y la práctica. Desde nuestra cátedra proponemos trabajar la teoría y la práctica de manera conjunta. Bueno, había un desconocimiento por parte de los y las estudiantes docentes de qué eran estos proyectos de aprendizaje-servicio, aunque muchos en sus instituciones educativas los llevaban a cabo. Y entonces fue un trabajo de, bueno, empezar a reflexionar sobre qué otras propuestas podemos hacer desde las aulas y desde las instituciones que habitamos, no solo desde las aulas en términos de educación formal, también hay muchos de los estudiantes docentes y no docentes, de los estudiantes docentes que no dan clases o en la educación formal, sino que trabajan desde la educación no formal, perdón. Y entonces, a partir de los proyectos de aprendizaje-servicio, los pensamos como una nueva estrategia pedagógica, si se quiere, innovadora para la cátedra, que proponía esto: trabajar en un aula o trabajar con la experiencia de los y las docentes a partir de las preocupaciones que se proponían en las instituciones educativas, generar una propuesta pedagógica que involucre a los y a las estudiantes de manera protagonista, y que al mismo tiempo que se lleva a cabo ese proyecto que implica, si se quiere, dar respuesta a alguna problemática o alguna demanda de los territorios, poder aprender o poner en juego contenidos curriculares. Hay algo que no mencioné, que tiene que ver con esta propuesta de proyectos de aprendizaje-servicio, involucra fuertemente o pone como en escena a los y las estudiantes. Entonces, a partir de estas dos estrategias, como les mencionaba, y con esto le voy a dar lugar a Mariana si no me extiendo más, estas dos estrategias, estos dos movimientos que nosotros decimos que tuvieron que ver con pensar la cátedra a partir de, bueno, quién eran nuestros estudiantes, quién eran esos estudiantes docentes que asistían a nuestras clases, y cómo pensar esta relación entre educación y desarrollo territorial, es que llevamos a cabo como estas dos estrategias en el aula, ¿no? Por un lado, proponer al aula como un espacio de diálogo en donde abrir las puertas de la universidad, en donde vengan actores a contar su experiencia, actores del territorio, actores de la región, y por el otro lado, pensar una propuesta práctica en donde los contenidos de la materia atraviesen de alguna manera esa experiencia, y esa propuesta práctica tenía que ver con también reflexionar sobre las instituciones, sobre las instituciones educativas que transitan cotidianamente y desde qué lugar un espacio educativo puede de alguna manera transformar esa realidad o esos territorios. Entonces, a partir de nuestra propia experiencia, donde nos topamos con la dificultad actual de imaginar las prácticas de enseñanza-aprendizaje por fuera del aula,
nos preguntamos si es posible proponer una pedagogía desde los territorios. Es decir, una pedagogía que no solo cuestione la centralidad de la ciencia, reconociendo otros saberes, de la educación bancaria, buscando constituir espacios emancipadores, sino que al mismo tiempo convierta a las instituciones educativas en verdaderos actores inmersos en los territorios, y en donde se trabaje en una educación capaz de generar sujetos que se apropien de su territorio, lo comprendan, lo conozcan, se relacionen con los diferentes actores y construyan espacios de diálogo, que se conviertan en espacios de aprendizaje y transformación. Bueno, gracias, Denise. Bueno, vieron, yo soy docente siempre y esto es como una barrera. Le pedí permiso a la coordinadora para correrlo un poquito. Si no, no lo siento cerca. Gracias. Ahí está. Dale. Así sale linda en la foto. Bueno, como ya me contaron, soy docente, soy profe de matemática de secundario y con experiencia de muchos años en el aula. En este momento y de hace 5 años me tocó ser parte del proyecto político que está llevando adelante, que está en la Municipalidad de Rafaela, en la Secretaría de Educación, y a todo lo que contaron los chicos yo les vengo a contar cómo lo ponemos día a día en práctica en la ciudad. Lo primero que les cuento, que ya lo anticipó Mauricio, es que si bien tenemos una alta cantidad de instituciones educativas en la ciudad, de las 81 que ven ahí en la presentación en los distintos niveles, solo 4 de ellas son de gestión municipal, son 4 jardines municipales, todas las demás son de gestión provincial o nacional. En esta realidad, y yo escucho todo lo que pasa en Córdoba, nuestra acción en el territorio tiene que ver mucho más con complementar, potenciar, estar ahí donde estamos cerca, hacer lo posible porque estamos cercanos, porque somos los ojos que ven las necesidades y las manos que están cerca para ayudar. Así que en ese sentido van nuestras acciones. La otra, bien. El Estado local, como sé que muchos de ustedes pertenecen a municipios de distinto tamaño y de todo el país, tenemos una participación, como la mayoría de los estados locales tienen que ver, por un lado, con una distribución de recursos. Esos son cuestiones que ya conocemos, como gestionar un boleto educativo gratuito, líneas de becas, líneas de útiles escolares, delantales, lo que haga falta. Hay un fondo de asistencia educativa, que es una ley en la provincia en donde el municipio integra una comisión en donde se distribuyen recursos a las instituciones para infraestructura y equipamiento, una distribución que es mucho más cercana y territorial porque conocemos, porque pasamos, porque visitamos las escuelas, entonces obviamos esa distancia que tiene la gestión desde una capital provincial. Después hay otra línea de acción, otro eje que tiene que ver con democratizar el conocimiento y el capital cultural. Y ahí nuestra Secretaría de Educación coordina museos municipales, la Biblioteca Municipal, el Archivo Histórico, hay escuelas de arte, como una escuela municipal de música, que tiene cerca de 500 estudiantes, que es un orgullo de la ciudad, un liceo de arte, una escuela municipal de artes escénicas, que esa es la EMAE, que aparece en la sigla. En esa democratización de la cultura y del conocimiento organizamos eventos, jornadas, algunos de los más grandes, de mayor volumen son una semana del libro, una agenda de ciencia, tecnología e innovación, capacitaciones para los docentes. Participamos también en ese entramado institucional entre lo público y lo privado del CUR, que es el Consejo Universitario de Rafaela. Mauricio mencionó que hay 5 universidades y 2 institutos terciarios. El municipio, junto a las autoridades de cada una de esas instituciones, conforma un consejo y lo que tratamos en ese diálogo es de generar desde una expo carreras para ir hacia una Rafaela universitaria hasta eventos, capacitaciones. Intentamos, no es fácil, coordinar la oferta educativa que se propone en la ciudad para ir en relación a nuestros objetivos de desarrollo y evitar superposiciones y demás. Les decía,
de esas universidades son 2 públicas, 3 privadas, no siempre es sencilla la coordinación, pero está el espacio de diálogo habilitado. Y también hay un instituto tecnológico que aquí la articulación es con las cámaras de industria y comercio de la ciudad, a partir de una tasa de unos aportes que hacen las industrias. Está establecido por una ordenanza que un porcentaje va para solventar este instituto tecnológico que desarrolla carreras que tienen que ver con las necesidades del propio entramado industrial y comercial de la ciudad. A todo esto le sumamos, y esto sí es propio y es lo que nos pone más orgullosos, el tema de acompañamiento a las trayectorias educativas, y ahí hay una lupita porque en eso nos vamos a demorar. No se asusten, esto es muy poco didáctico lo que ven ahí, un montón de palabras, colores, una suma de cosas que no se entiende, pero vamos a ir parte por parte y se va a entender. Esto de acompañamiento a las trayectorias educativas, lo quisimos plantear en este esquema general como en una línea de tiempo, cómo los acompañamos desde el chico que nace, desde que un rafaelino llega a la ciudad, desde los 45 días, ahí estamos como municipio acompañando, hasta pasando por su niñez o adolescencia, juventud y ya como persona adulta. Cómo el Estado local acompaña la educación de los ciudadanos. Vamos por orden cronológico, en la edad de la persona, no en el orden en que surgieron los programas. Jardines municipales. Muchos municipios tienen esta experiencia, no me voy a detener. Me voy a detener en 2 procesos puntuales. Llevan casi 40 años, están cumpliendo los jardines más antiguos, pero el último, que abrió sus puertas en 2019, cambió la lógica. Nosotros veníamos con jardines municipales en donde los chiquitos, que la prioridad que tenían los niños para entrar era que sus tutores, sus padre, madre, adultos a cargo, tenían que trabajar, y bueno, y se hacía un escalafón en función de sus ingresos. En este último que abrimos, que surge el edificio, en sí la infraestructura surge a partir de un barrio con una cuestión social, era un barrio un barrio social de un plan nacional. En asambleas habían decidido que una de las instituciones que ellos querían que se construya hacia un jardín. Ahí no estaba la realidad de mamá que se va a trabajar, ahí estaba al revés. Teníamos chiquitos que no asistían al nivel inicial, que llegaban a la escuela primaria, la mayoría sin haber pasado por el nivel inicial, con la demora, ¿no?, en la adquisición de habilidades y en el arranque de esa escolaridad primaria. Ahí teníamos que hacer el proceso al revés. Acá sumamos a los chiquitos de 2 y 3 años a este jardín para incorporar a la mamá a un proyecto social, a talleres, a programas, a volver a la escuela, a proponerle la búsqueda de un trabajo. Hacemos la lógica invertida. Por un lado favorecemos, ponemos a los chicos, los ponemos en contacto con un estímulo temprano que era necesario, que ellos no encontraban. Muchos estaban a cargo de sus propios hermanitos, deben conocer de esta realidad. Este jardín viene con otra lógica y por eso mismo el jardín es un espacio comunitario. Si bien están los chiquitos en un horario, en otros horarios recibimos a los hermanitos mayores en otros talleres y llevan una huerta y hay un encuentro de cine una vez por semana y hay talleres para las mamás, las abuelas, los papás. El jardín se transformó dentro de un polo de instituciones públicas que hay en el centro del barrio en un espacio comunitario diferente a los otros jardines. El otro proceso que nos pone orgullosos fue que justo la semana pasada publicamos los lineamientos curriculares para el primer ciclo del nivel inicial. En la provincia no contamos con lineamientos oficiales para este ciclo de 45 días a 3 años. Sí se están desarrollando para las salas de 4 y 5 años, las que son universales. Así que bueno, en un proceso original porque fue surgido de las bases, con los directivos y personal de nuestros jardines, en colaboración con referentes muy importantes a nivel nacional,
se hizo un proceso y se llegó a elaborar esos lineamientos curriculares, los pudimos presentar y tuvimos la sorpresa, bueno, el orgullo que vino gente de toda la región a esa presentación, que van a ser usados como base, así que estamos muy contentos. También nos avala en otra función que tenemos desde el municipio, que es la habilitación y supervisión de los jardines maternales privados. Menuda responsabilidad, así que estos lineamientos nos dan un marco de trabajo que nos fortalece en ese sentido. ¿Qué pasa con...? Les contaba que estamos complementando las trayectorias. Con niños y niñas, esto entiéndanlo como escolaridad primaria, tenemos en distintos sectores y barrios de la ciudad talleres de acompañamiento educativo primario, docentes que en coordinación con las escuelas reciben a niños del primer ciclo que tienen dificultades en el tema de lectoescritura o de los primeros contenidos matemáticos, y se hace un refuerzo y un acompañamiento. Más quirúrgico, diría yo, es la propuesta de unos talleres de alfabetización. Nos encontrábamos con chicos que, terminando la escolaridad primaria, por distintos motivos, presentaban aún dificultades para la lectoescritura, no tenían la alfabetización inicial lograda. Ahí están yendo docentes que necesitaron una capacitación intensiva en este sentido, a trabajar uno a uno en las escuelas. Estos dos programas no se hacen con invitación al público, se articula con la escuela deriva los chicos que precisan este acompañamiento especial y se usan espacios de las vecinales, espacios públicos cercanos a la escuela o incluso la misma escuela, porque no siempre contamos que la familia lo lleve en un contraturno, lo acerque a otro espacio. Entonces se articulan momentos en la misma escuela o a continuación o antes del cursado de los chicos. Vamos a los adolescentes. Este es el programa madre de toda esta propuesta de acompañamiento, el programa Bicentenario de Inclusión Educativa. Surge allá en el 2009, cuando estaba calentita todavía la ley de educación que hacía que la educación secundaria se haga obligatoria. Queríamos asegurarnos que todos los chicos y chicas de séptimo grado se inscriban en la secundaria, accedan. Ahí aparece este programa. Hoy en día sigue, estamos en el 13º año, noviembre, diciembre, épocas de inscripción. Acompañamos en aquellas escuelas primarias donde sabemos que no hay una cultura aún de que la secundaria es importante y que es obligatoria. Ayudamos a hacer las inscripciones, vamos a las escuelas, nuestros equipos van a las escuelas, se instala un puestito con un promotor y le ayudamos a los papás a hacer la inscripción online, le decimos qué papeles tiene que llevar, que quede el último pasito nada más para ir a la escuela, y una vez que empiezan la secundaria se los invita en 5 sectores de la ciudad. Hay centros que los reciben en el contraturno. Los chicos cursan a la mañana, pueden ir toda la tarde, pueden ir toda la mañana, a enseñarles a lo que es estar en la secundaria, ordenar la carpeta, la agenda, los horarios, las clases de apoyo, obvio, en matemática, en lengua, en ciencias, en lo que necesiten, y también actividades recreativas y culturales propias, o sea que no es nada más ir a hacer las tareas. La devolución de esto, en este momento son unos 250 chicos que están asistiendo en el contraturno. Los papás lo que devuelven es que saben que están en un espacio seguro, que no están deambulando por la calle, que están ahí. Y sí, no es que todos aprueban y todo, sí, los chicos, hay chicos que no aprueban las materias y demás, pero están acompañados y aquí los equipos docentes están fuertemente integrados por jóvenes profes recién recibidos o incluso estudiantes de los últimos años del profesorado, marcando el territorio, ahí pisando el territorio fuerte. Son chicos jóvenes y ese ver a un joven con un proyecto de vida diferente pesa tanto o más que la ayuda de matemática o de lengua o de ciencias. Nos encontramos con casos puntuales que no alcanzaba con este acompañamiento, por ejemplo, mamás y papás adolescentes. Muchos casos los acompañamos con un programa especial, ese acompañamiento educativo que se hace en otros horarios, en otros espacios donde también puedan ir los chicos, ir con sus bebés. Le sumamos un acompañamiento, un beneficio de beca, cupo para el niño o niña en el jardín municipal, una tutoría social para acompañarlo en todas esas responsabilidades que se le vienen, y talleres
que intentamos que puedan concurrir sobre crianza, sobre salud, sobre su proyecto de vida, orientación vocacional. En general son chicas, este año tenemos unas 35 chicas de hasta 20 años, imagínense, de 15 a 20 años, mamás todas, para que se piensen más allá de la maternidad. La experiencia es que no solo que la escuela secundaria pasaba a un segundo plano, sino que su vida, su proyecto de vida. Con esto intentamos que se piensen estudiando algo más, que se piensen trabajando, que se piensen en otro espacio. Otro grupito chiquito al que abordamos 2 minutos. Qué malos que son. Acompañamos a chicos que tienen problemáticas más fuertes todavía, incluso atravesados por cuestiones de responsabilidad penal. Ahí se hace un acompañamiento 1 a 1. 1 a 1 es ir a buscarlo al semáforo donde están pidiendo o lavando los vidrios y llevarlos a merendar y tratar de reinsertarlos, hacer un proceso de alfabetización y reinsertarlos en su trayectoria educativa. Para quienes dejaron, pero todavía tienen un contexto familiar y demás de acompañamiento, hay una escuela municipal de formación de capacitación en oficios, donde después de 2 años de talleres y pasantías se los acompaña que ahora sí retomen la secundaria. En la mayoría de los casos, esos 2 años ayudan a hacer el clic y que sientan que pueden. Adultos, ¿qué hacemos? Terminó el cursado, te quedaron materias, nos encontramos con un montón de gente sin el título, habiendo cursado viaje, fiesta, todo, pero no tienen el título de la secundaria. Programa para revincularlos con la escuela, preparar las materias y rendir. Están a un pasito del título y no lo hacían. Después de 2 o 3 años de haber dejado la escuela, no saben ni quién es con quién ir a hablar, en qué fecha se rinde, no tienen carpeta. Todo eso es el programa Seguila. 403 egresados en los últimos 4 años. Y aparecieron un montón de gente que está haciendo su secundaria, siendo joven o adulto, y que no precisa apoyo y acompañamiento y no está para ir con los chicos de 12 y 13 años. En un montón de lugares también de la ciudad hay espacios donde hay profes esperándolos y ayudándolos. Muchos tienen instancias virtuales, por eso necesitan acompañamiento en lo tecnológico. Ahí estamos también con eso acompañándolos. Y todo esto hizo que generemos promotores educativos que se saben todas las fechas, todas las opciones que hay para que quien se acerque, quiero volver a estudiar, vení. Tenemos todo este abanico y te asesoramos cuál te sirve más a vos, y a la vez lo coordinamos con... todos los chicos y las chicas es salir a buscar al chico que dejó la escuela a patear la calle, que desde ese ministerio de la capital provincial no se llegaba. Nuestro personal es el que patea y golpea la puerta y ve por qué patea la calle, camina, no patea puertas, pero casi. ¿Por qué no está yendo a la escuela? Y bueno, y articular con todas las otras áreas del municipio y la provincia para resolver la situación compleja que impide eso. Lo último es que en todo ese asesoramiento con educación en personas adultas va muy pegado a los programas de empleo que tenemos. Casi siempre cuando viene el problema de educación es porque hay un problema de desempleo junto, y entonces ahí empezamos a trabajar a la par. Los promotores también le ofrecen todos los programas de empleo que tiene el municipio. Gracias. La acelerada que pegó Mariana. Primero agradecerle, porque contar la política pública integral y profunda, yo voy a dejar esta placa para que, porque ya estamos en hora. Pero para cerrar, primero agradecerle a Mariana, contar la política pública en 15 minutos, podríamos estar una semana entrando a cada uno de los programas y contárselo. Lo que hizo Denise, ¿por qué estas 2 experiencias de la escuela, de la formación de docentes como ustedes hacia el territorio, y el territorio totalmente atravesado con proyectos educativos para un proyecto de vida? También lo que nos mostró Mariana recién. Yo, como trabajo en la Secretaría de Producción, hay muchos programas, más de 80 cursos por año de formación para el empleo en distintas temáticas, digitales, circulares, verde, sustentable, de oficio, etcétera, etcétera. Pero lo que quería mostrar con este primer panel era mostrar el desarrollo territorial en acción, ese enfoque pedagógico, esa construcción de capacidades de quienes se enseñan para que vayan al territorio y de quienes caminan en el territorio todos los días, haciendo que la política pública sea realmente transformadora de vidas. Y por eso les traía estas 2 experiencias, y porque también, como les dije al principio,
Nosotros no queremos hablar nosotros, que hablen los actores y las actrices del territorio, así que nos vinimos con 2 actrices del territorio que cuenten cómo lo hacen. Gracias por la escucha, gracias al Congreso porque sabemos que estamos excedidos de tiempo y dejamos los mails para las consultas y nosotros vamos a estar dando vuelta estos 2 días, así que si quieren charlamos por fuera. Gracias.